Y tras la reunión que se llevó a cabo este domingo en La Moneda, desde el gobierno aseguraron que no se postergará más el ingreso al Congreso del proyecto de reforma a la educación superior. Mañana ingresa entonces al Congreso y la presidenta en cadena nacional pidió conversar las diferencias. Para profundizar precisamente en este tema, nos acompaña el exministro de Educación, Sergio Bitar. ¿Cómo está? Y gracias por estar con nosotros a esta hora. Bueno, ahí estábamos viendo la cadena nacional de la presidenta Bachelet. Fue una semana complicada desde que se anunció que podía ser el lunes la presentación. Hubo voces que decían que se postergara. Senadores como Guido Girardi y el senador Montes por distintas razones, pero lo pedían. Otros no, que ya era el tiempo de el ingreso para su discusión en el Parlamento. ¿Usted de qué lado estaba? Lo primero es, a mi juicio, valorar que este proyecto es uno de los más importantes para el futuro de Chile, porque se va a discutir el talento y los recursos humanos para construir futuro y se va a discutir investigación científica, tecnológica e innovación. Eso es lo más importante y para eso yo apostaría y espero que nuestros senadores y diputados, esa sería mi palabra para ellos, analicemos esto con serenidad, con amplitud y pensando en el largo plazo y en el futuro y buscando los acuerdos necesarios. Esto no puede ser con una mayoría de un día. Bueno, eso a nivel parlamentario, pero también entre los rectores del CUECH y del CRUCH había bastante descontento con lo que alcanzaron a conocer antes de que sea enviado el proyecto y también pedían que se postergara. Incluso algunos hablaron ya, antes de que entre al Parlamento, que va a ser necesario enviar indicaciones. ¿Se justifica de ese modo? Pero el Congreso es muy importante. Yo he sido senador y quiero decir que generalmente mucha gente piensa que tú mandas el proyecto y eso es. No. Aquí se colegisla. El Parlamento tiene atribuciones y si hay materias en las cuales no se ve el acuerdo, el Ejecutivo envía indicaciones. A mí me tocó muchos de los proyectos, por ejemplo, el de la calidad de la educación, hubo 800 indicaciones, muchas las puso la oposición para que no hubiera acreditación del Estado y el Estado controlara. Eso es parte del proceso democrático. Ahora, en enero se iba a mandar el proyecto. Yo recuerdo que como miembro de ese Consejo Consultivo de Educación Superior, yo era partidario de postergar a marzo, abril, pero 6 meses, ha habido muchas consultas por parte del gobierno y yo creo que ya es momento de enviarlo, no se puede seguir postergando. Y yo confío en ese proyecto, creo que viene mejor armado, va a ser un buen debate y creo además de que hay que dar un apoyo pleno a la Presidenta de la República. Y a los jóvenes, por ejemplo, que son partidarios de cambio, yo les diría lo siguiente: es muy difícil que se reproduzca en el futuro una situación política tan favorable a un cambio como este, por tener la mayoría en las dos cámaras, la nueva mayoría, que no es seguro que la tengamos después de la elección, y por tener una presidenta que se la está jugando por esto. Mejorémoslo, arreglémoslo, discutamos con seriedad, pero no pongamos únicamente el tema de cuánta plata me da a mí y cuánta plata le da al otro. Creo que este tema es más complejo y tiene que ver esencialmente con la calidad. Sí, claro que sí, pero de todas maneras habían varias diferencias en eso. Yo no sé si con la entrada al Parlamento van a quedar saldadas o de algún modo se va a dar un buen escenario como para que, por ejemplo, las dudas que mantenían las universidades del Estado en cuanto a que se fortaleciera su papel como universidades del Estado con mayor financiamiento, en detrimento de las universidades del G9, que exigían por otro lado también que se les reconociera su rol público como universidad. Estamos hablando de la Universidad de Concepción, las católicas, etcétera, ¿no? El proyecto tiene, yo diría, 3 elementos principales. El financiamiento, que además va en 2 partes, a los estudiantes para la gratuidad y a las universidades para la investigación y el desarrollo. Porque sin investigación y desarrollo hay que poner mucho más recursos, no va a haber calidad. Entonces tiene que ir, ese es un primer elemento, las 2 caras de financiamiento. Segundo, la nueva institucionalidad, que es subsecretaría, superintendencia, que controla y ve que no haya lucro, y el Consejo de la Calidad. Y lo tercero tiene que ver con mejoramiento de la educación técnica. Ahí están los centros de formación técnica nuevos que se crean con el Estado y las universidades estatales, entre otros. Entonces, no es solo la plata. En la plata es donde está la discusión. Ahora, es muy importante. Dicho eso, la pregunta suya es: ¿por qué esta disputa entre las universidades estatales y las demás y la reacción de los rectores de las universidades del Estado? Bueno, a mí me corresponde representar a la Presidenta de la República en el Consejo de la Universidad de Chile. Y mi punto, ¿cuál ha sido? Hoy no es mixto el sistema.
Es mi visión. Cuando el Estado representa solo el 15% de la matrícula, podemos decir que uno mixto, uno dice mixto si los privados la mitad y el Estado la mitad, pero aquí el Estado el 15%. Entonces, tiene que haber un reforzamiento no solo de la regulación del Estado sobre el sistema completo, sino sobre las universidades del Estado. Y yo he propuesto, y creo que debiéramos empujar más, también lo dijeron muchos parlamentarios, un plan de expansión de la matrícula de las universidades del Estado, que hoy día representan el 15% y podemos llevarlo al año 25, en 10 años, al 25%. Esto se representó y se dijo públicamente, apareció incluso en la prensa, pero Así inmediatamente aparecieron voces en contrarios del mismo grupo, del grupo del G9. ¿Y por qué solo las del Estado y no a nosotros, que también cumplimos una función pública? Si ahí está la base. A ver, nadie le prohíbe a una universidad católica o una universidad pública o más o menos pública que amplíen la matrícula, pero tampoco se le puede prohibir al Estado que no pueda dar un apoyo para ampliar la matrícula a las universidades del propio Estado. Para algo existen. Y además, no olvidemos que las universidades del Estado hoy día tienen más restricciones que las universidades privadas. La Contraloría está encima. Yo no pude pasar, me acuerdo, un proyecto para que la Contraloría hiciera un análisis ex post y no ex ante y no lo amarrara de las manos. Entonces, hay que dotar a las universidades del Estado de más flexibilidad. ¿Y por qué no financiar un plan con infraestructura, con profesores, a 10 años plazo, de manera que las universidades que son de calidad amplíen su matrícula, las del Estado, y jóvenes que van muchas veces a escuelas que son de menor calidad porque no hay otras, les ofrezcamos también una oportunidad? Entonces, la tesis es, hoy es el 15%, bajísimo, ha venido bajando el Estado en la educación superior. Hay 1.200.000 jóvenes y el Estado representa 150.000. La mayoría está en universidades privadas, de hecho. Llevémoslo a 250.000 en 10 años. Eso hace bien a Chile, le hace bien a Chile, le hace bien a la educación pública, y yo creo que eso puede ser parte de lo que dijo la presidenta. La presidenta hoy día dijo recursos especiales para las universidades del Estado. Esto puede ser parte de aquello, y no tienen por qué las otras universidades tratar de impedir que el Estado, con sus propias universidades, no siga una política de estímulo a la investigación y a la matrícula. Hay muchas frases en esta discusión que se han definido incluso como eslogans. Pero habla hoy día la presidenta del término de la mercantilización de la educación, ¿es verdad? ¿Se asegura en este proyecto? Se lo pregunto. ¿Y un fortalecimiento de la educación pública también está asegurado de la forma en que usted lo está describiendo? Estos sistemas son muy complejos en todo el mundo. Hemos estado revisando las experiencias de muchos otros países. Y entonces tú tienes que dejar autonomía para que haya innovación. No puedes regularlo todo. Un burócrata que esté regulando la creación de la universidad en ninguna parte de los países avanzados hace así, pero no puedes dejarlo libre para que hagan un negocio y empiecen a crear carreras falsas o carreras de mala calidad, ponen títulos, cualquier título que no tiene control. Entonces, hoy día el péndulo se nos fue para el otro lado, y lo que tenemos que hacer es centrar el péndulo. ¿Qué significa eso? El Consejo Nacional de la Calidad va a establecer reglas bastante más claras, va a incentivar la calidad. La superintendencia, que cumpla las normas que se le dijeron, que se entregue la información financiera, y luego que podamos también ir acreditando carreras, no solo a las instituciones. Hoy la acreditación no es obligatoria, con la nueva ley pasa a ser obligatoria. Entonces, el conjunto de factores nos llevaría, a mi juicio, a mejorar lo que es el aprendizaje de los jóvenes, la investigación científica tecnológica, y universidades del Estado que también tengan un mayor peso, porque también dan un carácter republicano a la educación. Educar no es solo tener una especialidad y competencias en ingeniería o en matemáticas o en arte. Significa también una visión ciudadana, una república, el respeto mutuo, la tolerancia, la racionalidad y la democracia. En otro de los puntos destacados, por supuesto, queda el marco de financiamiento, y dice la presidenta Bachelet que quede establecido por ley. No hay vuelta atrás, dice la presidenta, tal como dijo el ministro vocero de Gobierno durante esta mañana también. Y en ese sentido, mientras, ambos destacan lo mismo, mientras se alcanza una gratuidad universal, de todas maneras se va a coexistir con sistemas de financiamiento. Uno entiende el CAE y el sistema de becas. Así es. Pero ambos tienen críticas. Así es. Siempre va a haber críticas. Conocemos alguna democracia que no haya críticas de algo, siempre va a haberla. Pero veamos si estamos por la cantidad de alumnos endeudados. Pero ¿verdad? estamos avanzando. O sea, los avances que ha tenido Chile, por ejemplo, se critica el sistema de crédito estudiantil. Pero si tú lo comparas con el crédito estudiantil de Estados Unidos, de países europeos o de Australia, en fin, el chileno es uno de los más avanzados. Se critica el sistema de becas y hemos ampliado enormemente las becas que le permiten a muchos jóvenes estudiar. Y ahora avanzamos con otra política, la gratuidad. La gratuidad va a llegar al fin del gobierno de la presidenta Bachelet al 50%, hoy día son 150.000,
el año que viene van a ingresar probablemente INACAP, DUOC, entre otros, que son los jóvenes de menores ingresos o que están trabajando y estudiando al mismo tiempo. Hay que privilegiarlos a ellos, y eso nos va a llevar a 250.000. O sea, es un aumento de plata para el año 2017 muy grande. ¿Qué va a decir la ley? ¿Se acuerdan el auge que hicimos con el auge, el proyecto de salud, que se establecía que las patologías se iban a ir ampliando progresivamente a medida que el país tenía más riqueza, y que había una comisión técnica que decía cuáles se integraban? Esto tienen que ser procesos de esa naturaleza, que tú lo que defines por ley no es cuándo ocurre el 70% o el 80%, porque no sabes, la economía mundial es impredecible, sino que a medida que haya más recursos va a ir ampliando. Ahora, el senador Ignacio Boque dijo en un momento que eso era prácticamente una quimera, que eso no va a ocurrir, la gratuidad universal, ni hoy ni mañana. No es posible, ni en el 2020 ni en el 2030. A ver, si uno pone números, y hay que mirar la política con realismo, no solo con utopía. La utopía es necesaria para saber a dónde uno va, pero el realismo es necesario para saber cómo lo hace y tiene los pies en el suelo. Los recursos de que disponemos en educación no solo son para educación superior. Vamos a tener que poner en educación parvularia, vamos a tener que mejorar a los profesores, vamos a tener que poner en educación técnica, que es una cuestión clave para el futuro de Chile, la educación técnica. Y eso hay que mejorar enormemente, la relación con las empresas, etcétera. Entonces va a quedar un fondo para la educación superior. Ahí se crea un consejo también. Eso es muy importante. Para que participen privados y el aparato público, de manera de ponerse de acuerdo en las carreras a desarrollar. Los alemanes, que son maestros en esto, tienen un sistema que se llama educación dual, que lo instalamos en Chile y lo ampliamos, pero no llegó muy lejos, hay que reforzarlo. Y es que tú estás trabajando y puedes ir a una empresa, y entonces cuando terminas tus estudios ya aprendiste en la empresa y pues te puedes ir a la empresa. Pero la empresa además dice, ¿qué tipo de especialidades necesito en 5 años más, 8 años más? Nadie sabe. Con la digitalización, los cambios tecnológicos, esto está alterándose a gran velocidad, y por eso tenemos que formar a nuestros jóvenes con formación básica alta para que se adapten con facilidad a lo nuevo. Educación técnica es clave. Entonces, los fondos van a tener que ir a todo eso. ¿A qué velocidad vamos a avanzar en la gratuidad de la educación universitaria de las universidades acreditadas, que estamos hablando de un grupo limitado también, no son todas, hay que empujarlas a que todas estén acreditadas, y con 4 años, como dice ahora? Esa velocidad se va a ir dando de acuerdo a la ley. Y la ley ahora va a establecer el procedimiento, pero no los tiempos. Los tiempos los tiene que dar la evolución de la economía. Para la discusión de este proyecto que va a ser enviado mañana, ¿usted augura una larga discusión? Ya sabemos que el presupuesto para la gratuidad, de lo que estábamos hablando ahora, va a salir por glosa. Y se lo pregunto en relación a las universidades que tienen que sumarse a la gratuidad, y que de algún modo va a significar quienes están dentro del proceso o no. ¿Eso es un peligro para este proyecto? A ver, el 2017, que se va a financiar con el proyecto de ley de presupuesto que entra en septiembre, sí, y que se aprueba en noviembre, y ahí va la glosa. Correcto. ¿Por qué la glosa? Porque este proyecto acaba de entrar ahora, no alcanza a ser aprobado a esa fecha. Lo principal que va a ocurrir el 2017 es la incorporación de estudiantes de carreras técnicas, institutos profesionales o centros de formación técnica, que estén acreditados y que sean sin fines de lucro. Eso van a ser casi, no el doble, pero un 60 o 70% más de lo actual. Es harto dinero que hay que poner el año que viene. Eso va a ser lo fundamental. De manera que las universidades no van a tener tanto cambio. Son las carreras técnicas las que van a tener cambio. Ahora, el proyecto mismo, ¿cuánto va a demorar? Yo creo que va a ser muy difícil decirlo hoy, porque hemos tenido otra experiencia en la historia de Chile que mandamos proyectos muy complejos juntos. Yo estaba argumentando, no he sido oído, y espero que el gobierno tenga flexibilidad y los parlamentarios vean si esto debe caminar de otra manera, que tú presentas el sentido conjunto del cambio del sistema, que veas las conexiones de unas con otras, pero que puedas separar algunos proyectos. Por ejemplo, no me cabe duda que la superintendencia va a tener apoyo más o menos general. Si yo la puedo sacar antes, me conviene tener una superintendencia. La agencia, el Consejo de la Calidad, va a ser muy compleja esa discusión también, pero también podemos separar todo el debate de cómo se va a regular la calidad, cómo se va a incentivar la calidad, cómo se va a medir la calidad, en un proyecto también del conjunto,
pero que se pueda tramitar separado. Yo habría hecho eso, no se ha hecho así, yo espero que salga todo. Si no sale todo, creo que en un momento el gobierno va a tener que pensar en separarlo. Sí, el clima va a ser complejo para el gobierno también después de esto. Ya hay parlamentarios señalando que si la reforma a la educación superior no apunta a la reconstrucción de la educación pública y mantiene el modelo, mejor que ni se moleste. Esto lo dijo Gabriel Boric. Las organizaciones estudiantiles ya convocaron a 2 marchas, una para el 5 y otra para el 10, y han dicho que están en completo desacuerdo con lo que conocieron en un principio. ¿Cuál es el clima para el gobierno? Mientras más se quede el proyecto aquí en el útero del gobierno, más enredos hay, porque nadie conoce el proyecto. Yo creo que mañana, cuando se entregue, se va a leer que es un proyecto más de lo que la gente piensa, y aquellas materias en que los parlamentarios no están satisfechos pueden hacer indicaciones o pueden pedirle al gobierno indicaciones si hay situaciones que requieren plata y que requieren cambio institucional y hay que pedirle al gobierno, porque la Constitución tiene la primacía en esa materia. Y ahí entrar en la discusión. Pero no nos olvidemos, no solo están estas críticas que parecieran venir de sectores más de la izquierda, la gran crítica para bloquear este proyecto va a venir de la derecha, como lo están haciendo también con el proyecto de reforma laboral, que van de nuevo al Tribunal Constitucional, cuando el gobierno y la Constitución permite a un gobierno vetar. Entonces aquí hay un problema político más general. ¿Cuál es? Si la educación es un bien de consumo o es un bien público. Eso es lo más importante. ¿Y qué rol juegan las estatales allí? Eso hay que discutirlo, hay que confiar que los chilenos podamos discutir esto con más frialdad, con menos ideologismo, por el bien del país. Don Sergio Vitar, le agradezco mucho por esta conversación con nosotros. Una vez conocido el envío del proyecto anunciado, además en cadena nacional por la presidenta Bachelet. Muchas gracias por conversar con nosotros. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso.